Buenos días a todos. Espero que os encontréis bien. Y en este día me gustaría compartiros el devocional de hoy, que lo he titulado En medio de la tormenta. Y dice así en Mateo 14, a partir del versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «¿Un fantasma?», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y le dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya que vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y entonces ellos subieron en la barca y se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». En primer lugar, podemos ver cómo el Señor manda a sus discípulos solos, ¿no? Y estoy segura de que sabiendo que iban a tener esa situación de tormenta, ¿verdad? Y cuántas veces, ¿no? Hay veces que vienen a nuestras vidas tormentas, ¿no? Estamos en nuestra barca, que representa pues la comodidad, ¿no? Y entonces viene la tormenta, ¿no? Y hay veces que esa tormenta viene a nuestras vidas quizá porque hemos tomado malas decisiones o porque nos lo hemos buscado, pero en otras ocasiones, o en muchas ocasiones, vienen porque es un trato de Dios, ¿no? Como pasó aquí, Jesús mandó a sus discípulos, ¿no?, por delante, sin que Él fuese, ¿verdad? Y a veces es eso, un trato de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y es para crecimiento, para fortalecer nuestra fe. Porque en el mismo, en Marcos, que cuenta el mismo capítulo, dice lo mismo, ¿no? Vemos en Marcos 6. Y en el versículo 52, después de contar todo eso, lo que hemos leído ya, dice: «Porque aún no habían entendido lo de los panes y los peces, por cuanto estaban endurecidos sus corazones», ¿no? Cuenta lo mismo, ¿no?, en Marcos, en el capítulo 6, a partir del versículo 45, ¿no? Y al final dice eso, ¿no? Dice: «Porque aún no habían entendido los milagros que el Señor había hecho anteriormente, ¿no?, por cuanto estaban endurecidos sus corazones», ¿no? Y entonces el Señor llevó a los discípulos, ¿no?, a esa tormenta, para que ese corazón endurecido no fuera tratado, ¿verdad? Y el Señor nos mete en medio de la tormenta, o permite que la tormenta llegue a nuestras vidas, pues eso, para crecimiento, para fortalecer nuestra fe. Y lo que sí podemos asegurar es que podemos ver la gloria de Dios, ¿no?, al final después de esa tormenta, después de esa prueba, ¿no? Y como vemos en el pasaje, pues el Señor les envía solos, ¿no?, como he dicho antes, a la otra orilla. Y que los discípulos van cómodos, ¿no?, en la barca, pues, y cansados, ¿no? Ellos estaban cansados de todo lo que habían estado trabajando, ¿no?, para servir a toda aquella multitud que había venido, ¿no?, a comer y etcétera, ¿no? Entonces iban en la barca, en un lugar seguro, como he dicho, cómodo y sin riesgo, ¿verdad? Pero podemos encontrarnos nosotros también en esa barca, ¿no?, acomodados, sin riesgo, en nuestra propia seguridad, buscando nuestras propias soluciones o en nuestro razonamiento humano, ¿no?
Y en medio de la tormenta, en el afán de salvarnos a nosotros mismos con nuestra autosuficiencia, ¿no? Buscamos nuestros recursos y nos damos cuenta de que el Señor se acerca, ¿no? Y como les pasó a los discípulos, ¿no? Estamos tan ocupados mirando buscar la solución en las situaciones en las que viene a nuestra vida, que no vemos a Dios, ¿no? Sino que más bien vemos un fantasma, ¿no? Y no le reconocemos pues porque, como he dicho, estamos muy ocupados en buscar nuestra salvación, ¿no? Gritamos, pataleamos y decimos: Señor, ¿dónde estás? No me escuchas, etcétera, ¿no? Y nos damos cuenta de que Él está ahí caminando hacia nosotros y lo confundimos con un fantasma por nuestra falta de comunión con Él, ¿no? O cada uno sabrá el motivo, ¿no? Quizá no has tenido, pues eso, suficiente comunión con Él y entonces falla nuestra fe, ¿no? Y entonces el Señor nos dice: tened ánimo, yo soy, no temáis, ¿no? ¿Por qué el Señor hace hincapié en el ánimo, ¿no? En que tengamos ánimo. Pues porque el ánimo y el temor van unidos de alguna manera, ¿no? Cuando una persona deja que el desánimo entre, cuando abres la puerta al desánimo, inmediatamente pierdes la fe, ¿no? O por lo menos tu fe mengua. Y físicamente pierdes las fuerzas. El desánimo es el ingrediente o el arma más poderosa, ¿no? Para perder las fuerzas físicas y mentales, ¿no? Porque llega un cansancio mental, ¿no? Que afecta físicamente, como he dicho. Todos tus pensamientos hacen que se vuelvan negativos, ¿no? Todo se vuelve oscuridad y pierdes la luz. Te vas apagando y en ese momento el miedo embarga tu ser, ¿no? Pero fíjate qué importantes palabras nos dice el Señor, ¿no? Tened ánimo, porque la prueba produce fatiga, ¿no? Fatiga hasta tal punto de que el desánimo, pues como he dicho antes, aparece y puede embargar tu vida, ¿no? Y fíjate como dice en el versículo que he leído antes: pues aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones, ¿no? Y está claro que los discípulos no tenían fe, o por lo menos había menguado su fe, ¿no? Pues de todo lo que habían visto, todos los milagros, ¿no? que Jesús había hecho delante de ellos. Y esto no resulta familiar a veces, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto cómo el Señor ha obrado en nuestras vidas, en situaciones sencillas que no parecían importantes, o incluso en las más peligrosas? Hemos visto cómo el Señor nos ha librado de la muerte muchas veces, y a veces sin siquiera darnos cuenta, ¿no? De que nuestra vida corría peligro, ¿verdad? Y en todos esos momentos, en todos y en cada uno, el Señor nos dice: yo soy, o sea, el poderoso, el que venció a la muerte, el gran yo soy, el que está contigo, el que no hay nada que pueda contigo si Él está, ¿no? De modo que echa fuera todo temor de tu vida porque Jesús te cubre, ¿no? Y luego hay otra parte en la que Pedro valientemente, ¿no?, da ese paso de caminar sobre las aguas, ¿no? Muchas veces el Señor nos pedirá imposibles, cosas que nos parecen imposibles, ¿verdad?, que nuestra razón no alcanza a comprender, pero en las que vemos que la mano de Dios, todo lo que pongamos en sus manos, no será posible, ¿verdad? Porque en medio de la tormenta Él tiene el poder para hacernos caminar sobre las aguas sin hundirnos. Solo es cuestión de fe ciega, ¿verdad? Y al final, cuando dejamos que el Señor suba a la barca y lleve el timón, la tormenta se calma y podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Y reconocemos
¿no? En ese momento es cuando reconocemos que no hay nadie como Él, como dicen los discípulos, ¿no? Verdaderamente Él es el Hijo de Dios, ¿no? Es cuando vemos su gloria, cuando vemos cómo en aquello que nos parecía imposible, en lo que parecía que era el final, ¿no? Esa tormenta iba a engullirnos de tal manera que no teníamos salida, ¿no? Y vemos cómo el Señor nos rescata y nos saca. Y verdaderamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, como dice Él, tened ánimo, confiad que yo soy, Él está ahí y Él hará cosas, aquello que nosotros veamos imposible, Él lo hará posible, ¿no? Y una vez más, tener en cuenta de que el temor puede abrir la puerta al desánimo, ¿no? Y a que nuestras fuerzas físicas, mentales y espirituales decaigan de tal manera que al final pues nos lleve a una tormenta en la que nos podamos hundir, ¿verdad? Y que podamos ver la gloria de Dios, ¿no? Que dejemos al Señor subirse a la barca, que no lo confundamos con un fantasma, sino que veamos verdaderamente su poder y su gloria, y que podamos ver que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, y que si Él está con nosotros, no hay nada que pueda contra nosotros. Un beso a todos y, como he dicho, ánimo y adelante.